Bueno, vamos a empezar a trabajar en esta segunda parte del año con estadística descriptiva. De hecho, ya con algunos grupos comenzamos a trabajar hoy y les dejo la clase grabada para que los grupos que no tuvieron clase hoy la puedan seguir el curso normalmente. Bueno, entonces hoy trabajamos con la estadística. De lo que se trata es de analizar una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables y hacer inferencias sobre un universo a estudiar o una población de estudio. Entonces, en ese universo vamos a estudiar y vamos a tener diferentes tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las variables cualitativas, se refieren a una cualidad del objeto, por ejemplo, el género, el color de la piel, la nacionalidad, bueno o malo, si le responden a una determinada cuestión. Esas son variables de tipo cualitativa. Las de tipo cuantitativa son las que obtienen como respuesta un valor numérico. Puede ser la edad, puede ser la estatura, puede ser el precio de algo. Cuando nos referimos a cuantitativas, a su vez, estas variables de tipo cuantitativa se pueden clasificar como discretas o continuas. Discretas es, por ejemplo, el número de hijos. Yo puedo hablar de que una persona tiene 3 hijos, pero no puedo decir que tiene 1 hijo y medio, o sea, son números enteros. La respuesta va a ser siempre un número entero. No va a haber una partición. En el caso de las continuas, por ejemplo, la estatura sí, porque podría ser 1,63 m. Entonces, 1,64 m, y así sucesivamente. Entonces, tenemos variables de tipo cualitativas que se refieren a una cualidad, y cuando vayan a hacer en el análisis ustedes que tienen que hacer para estudios económicos el trabajo, cuando hacen este tipo de variables, intervienen este tipo de variables, lo que van a poder hacer simplemente es una tabla de frecuencia absoluta. Van a decir tantos respondieron bueno, tantos deficientes, tantos malos, y no van a poder hacer todo el otro trabajo que es realizar tablas de frecuencia y cálculo de medidas, porque eso van a tener que hacerlos con las de tipo cuantitativo. O sea que con las cualitativas solamente podrían hacer gráficos de, por ejemplo, si fueran a representar gráficamente, podrían hacer gráficos de pictogramas o de torta, lo que ustedes consideren, pero solamente van a obtener porcentajes y van a poder solamente determinar la frecuencia absoluta con la que le responde determinada cuestión de una variable de este tipo. Pero las de tipo cuantitativo, ahí sí ya pueden empezar a trabajar con medidas. Bueno, entonces, en definitiva, la estadística es la ciencia que facilita al hombre el estudio de un conjunto de datos que se van a extraer de una población, y en caso de que puedan estudiar toda la población, van a hacer un censo, pero si van a tomar una parte de la población, vamos a estar hablando de muestra. Entonces, nosotros vamos a organizar toda esa información, analizarla y presentarla con datos. Y vamos a mostrar tablas de frecuencia y gráficos que tienen diferentes nombres. Después vamos a ver cuáles son. En la estadística descriptiva tenemos medidas de tendencia central, que son la media aritmética o promedio, y la vamos a representar con X techo. Y tenemos esta de acá, la vamos a representar con X techo. Vamos a hacer acá, así ya sabemos cómo lo vamos a estar graficando, X techo, quedó feo eso.
Después, la media, acá hice la flecha donde no correspondía. Vamos a poner acá, esta, X techo. La vamos a representar así, con X y una barrita arriba. La mediana o percentil 50, vamos a escribir una M con un subíndice E abajo. Y la moda la vamos a escribir con una M y una O. La mediana es el dato que ocupa la posición central cuando ordenamos la serie de datos que obtuvimos de las encuestas. ¿Ah? Entonces yo voy a tener una serie de datos desorganizada y lo primero que voy a tener que hacer es organizarlos y ordenarlos de forma decreciente o creciente, y una vez que tengo los datos ordenados puedo determinar cuál es la mediana. En el caso de ser un número par de datos, hago el promedio de los dos datos que me quedan en el centro de esa serie de datos, y si es impar, siempre voy a obtener un número que va a quedar en el medio y que va a dividir esa serie de datos en dos series con la misma cantidad de datos. O sea, tengo uno central y hacia la derecha y hacia la izquierda me va a quedar el mismo número de datos. Eso es si es impar. Si es par, no van a tener más remedio que hacer el promedio de los dos datos centrales, que ahora lo vamos a ver. Después tenemos las medidas de dispersión. Se refieren a qué tan alejados están de esa media o promedio, de esa media esperada, qué tan dispersos están los datos en relación a esa media. Entonces tenemos acá el rango. ¿Ah? El rango sería el dato mayor menos la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y después tenemos la desviación típica o estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Esta O que está acá, sigma cuadrado, ¿ah? Esto es la varianza. O sea que primero tendría que calcular esto, y una vez, ¿ah? Primero tendría que calcular lo que está acá adentro, la O cuadrada, y después esta que está acá, vamos a poner acá, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ah? Esta que está acá es la raíz cuadrada de la varianza. O sea que en definitiva lo que tengo que encontrar primero es la varianza, para después, haciendo la raíz cuadrada, llegar a la desviación típica. ¿Ah? Bueno, después, las medidas de tendencia central. Para datos, podemos trabajar con datos sin agrupar, cuando son poquitos los datos y no hay necesidad de trabajar por datos agrupados. Datos agrupados significa que yo me voy a tomar un intervalo, un conjunto de datos que van a estar formando determinadas clases. Por ejemplo, yo puedo ir del 1 al 10, del 11 al 20, no sé. Entonces formo diferentes clases cuando tengo una gran dispersión de los datos, tengo un dato muy grande y un otro muy chiquito, y tengo mucha cantidad de datos, puedo agruparlos por clases. Pero en esta primera instancia vamos a trabajar con datos sin agrupar. La media aritmética o promedio, que les dije hoy, se calcula como X techo, que es la suma de la frecuencia absoluta por el dato dividido el total de observaciones que se realizaron. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. O sea que F sub I es la frecuencia absoluta. Es lo primero que vamos a poner en nuestras tablas de frecuencia. También algunos le ponen F sub A acá. El X sub I es el dato estudiado y el N la cantidad de datos que tengo estudiados. En caso de la mediana, son los datos centrales, como dijimos recién.
Esto depende si los datos observados son impares o el número de datos observados es par. Para poder determinar la mediana, debemos ordenar los datos en forma ascendente, como ya les había dicho. El primer trabajo que tiene un estadista es ordenar la información, ordenar esos datos que obtienen, para luego poder organizarlos, tabularlos, y calcular las medidas de tendencia que tenga que calcular, y hacer después las posibles inferencias del problema que esté resolviendo. Entonces, la primera etapa es ordenar los datos, y para eso lo tengo que hacer en este caso, para calcular la mediana es sumamente importante. Entonces, tengo que ubicar el dato central. Entonces, si las observaciones es un número impar, busco el dato, divido la serie de datos, supónganse que tengo 30 datos, 31 datos, ¿no? 31 es impar. ¿Ah? Estoy en el caso de números, un número de observaciones impar. Divido 31 dividido 2, me queda 15,5. ¿Ah? Le sumo 1 al número de... Entonces redondeo y me queda el dato número. Eso me va a quedar el dato 15,5. Si yo lo redondeo, me da 16. Entonces, la mediana se ocupa, es el dato que ocupa posición 16. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que tuviese un número par de datos? Una secuencia par de observaciones, o un número de observaciones par. Por ejemplo, 30 observaciones. ¿Ah? Entonces hacemos 30 dividido 2 me da 15. Ubico el dato que ocupa la posición 15, ubico el dato que ocupa la posición número 16 y hago un promedio entre esos dos datos centrales. Vamos a verlo con un ejemplo, a ver si se ve un poco más claro. En todos los ejercicios que vamos a hacer, tenemos que armar nuestra tabla de frecuencias. Cuando dice crear tabla de frecuencias, lo que tenemos que hacer es crearnos esta tablita que está acá, que les voy a pasar a explicar. En primer lugar, el X u Y es el dato o la observación. En este caso, para este ejercicio, dice, en una cierta clase los estudiantes se sacaron en los parciales las siguientes notas. Entonces, mi dato va a ser la nota. Acá voy a ir completando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ah? Acá van las notas. Los X u Y, mis datos serían las notas. En este caso, no ordené los datos, porque si se fijan, ya están dados de antemano ordenados. Ustedes fíjense si en el ejercicio que van a hacer, los datos se los dan ordenados o se los dan desordenados. En caso de que se los den desordenados, tienen que ordenarlos en forma creciente o decreciente, así como está acá. ¿Ah? Y lo primero que les pide es crear una tabla donde conste frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta es simplemente contar el 1. ¿Cuántas veces se repite? 3. Después, el 2. ¿Cuántos 2 tengo? 1. O sea que acá pongo 1. Después, el 2, ya hicimos, el 3. ¿Cuántas veces aparece el dato número 3? 1, 2, 3, 4. Y acá ponemos un 4. Y así vamos completando. ¿Ah? La frecuencia absoluta, entonces, es el número de veces que obtuve ese dato o esa observación. Después, acá lo tienen que completar, ahora lo vamos a ver que está corregido. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es en relación al total de observaciones, que en este caso son 30,
al final, si suman todo, acá nos queda 30. Entonces, este va a ser, ¿cuál es la frecuencia relativa para el 1? Va a ser 3, porque hay 3, 1, acá, este 3 de acá, dividido 30. Esto me queda, si yo lo hago, lo resuelvo en la calculadora, me queda, es lo mismo que un décimo, que es lo mismo que 0,1. 0,1, si lo pasamos a porcentajes, si a ese decimal lo multiplicamos por 100, lo estamos pasando a porcentajes. 0,1 por 100 me da 10. O sea que el 10% de la clase se sacó 1. Repito, esto me da 0,1. Si lo multiplico por 100, puedo calcular los diferentes porcentajes que se obtuvieron en las diferentes calificaciones. Después viene la frecuencia acumulada. Para hacer la frecuencia acumulada tenemos que ir viendo acá la frecuencia. La primera va a coincidir con la primera frecuencia relativa, pero ya después voy a ir aumentando porque voy a ir sumándole la siguiente. Vamos a hacerlo con un color distinto para que les quede más claro. A este 3, para obtener el valor que está acá, a este 3 que está acá, le voy a sumar este 1 que está acá, y el resultado va a ser 4. Después, siguiente, a este 4 que está acá, le voy a sumar este 4 que está acá, y el resultado que obtengo, 8. Y así sucesivamente, acumulada porque al dato, a la frecuencia relativa que tengo, le tengo que sumar todas las anteriores a ella. Entonces se va acumulando la frecuencia de esa observación más todas las anteriores. Y así voy siguiendo hasta que en el último me tiene que dar igual a como está acá. Igual, este numerito de acá es el que me tiene que quedar acá. Si no hice algo mal, sumé algo mal. Entonces vamos sumando y vamos obteniendo hasta que al final el último dato me tiene que dar que tengo 30 acá de frecuencia acumulada. Esta columna que está acá la necesitan para calcular la media o promedio. Entonces, después para los cálculos les va a quedar mucho más sencillo, porque acá, en esta parte, hacen la sumatoria de todo lo que tienen aquí en esta columna, de x sub i por f sub i, hacen la sumatoria de todo esto y lo dividen entre 30 y ya les va a dar el promedio. Y esta columna que está acá les sirve para calcular la varianza. Si ustedes hacen esta columna y de vuelta hacen la sumatoria de f sub i por x techo menos x sub i al cuadrado, y dividido después, dividido 30, les va a quedar la varianza. Entonces, la tabla esta de frecuencias la van a tener que hacer siempre en todos los ejercicios. Bien, acá tengo la tabla ya terminada. La tabla que ya se supone la completamos, y acá obtenemos, es una parte, me faltarían las otras partecitas que no las calculé, pero es ir haciendo cuentas del x sub i por el f sub i. Entonces tengo los datos, que son mis notas, mi frecuencia absoluta, que son el número de veces que se repite esa nota, la frecuencia relativa, que en este caso como son 30 datos en total, voy a tener que ir haciendo mi frecuencia relativa dividido 30, y anotando acá. Y la frecuencia acumulada, como les decía recién, va a coincidir la primera fila, voy a tener la misma frecuencia absoluta que frecuencia acumulada, pero ya después se les va a ir sumando las otras frecuencias. En este caso, por ejemplo, 3 más 1, 4. Después 3 más 1 más 4, 8. Lo que es más fácil es decir, 3 más 1, 4. 4 más 4, 8. 8 más 6, 14. 14 más 1, 15.
16 más 1, 17, 17 más 1, 18, 18 más 2, 20, 20 más 3, 23, 23 más 2, 25, y 25 más 5, 30. Y esto es lo que le decía hoy. Al final, la frecuencia absoluta del final, la última observación, tiene que coincidir siempre con el numerito que tienen acá. O sea, este número de acá siempre les va a quedar igual a este último que tienen aquí abajo. Bueno, las medidas de tendencia central, una es la media o promedio, ¿ah? Y lo que tenemos que hacer es, en la columna que decía, vieron que era el dato con su frecuencia, ¿ah? La sumatoria de todos ellos, acá faltaría una columna, que es X sub I por F sub I, ¿ah? Van haciendo este dato por acá, me quedaría 1 por 3, acá me quedaría 2 por 1, la siguiente se daría 3 por 4, ¿ah? Y así sucesivamente, y lo que hago al final es hacer la sumatoria de X sub I por F sub I. Este símbolo significa que todos estos valores que tenemos acá los vamos a ir sumando. Y después, ya directamente, si ustedes hacen esto, no tendrían que plantear esto, simplemente ponen el número que les queda al final, dividido en este caso el total de observaciones, siempre es el total de observaciones, el n, en este caso es 30, ponen el numerito que les queda acá, dividido 30, y eso les da 6,56, que lo vamos a aproximar a 7. Esa es la media o promedio. Después tenemos la moda, que es el dato que se repite con mayor frecuencia. En este caso me fijo en la columna correspondiente a frecuencias absolutas, y el dato que tiene mayor frecuencia es 4, o sea que mi moda es 4, porque es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Ah? No hay ningún dato que tenga una frecuencia mayor que 6. Por lo tanto, el dato, la observación que corresponde a la moda, es 4. Y después tenemos la mediana. La mediana, recuerden que tienen que pensar a ver si la serie de datos, si todas las observaciones que tengo es un número par o impar. En este caso es par. O sea que tengo que pensar para hacer la mediana en 30 dividido la mediana va a ser igual al dato que ocupa, el lugar 15 más el dato que ocupa el lugar 16, ¿sí? Hice 30, este numerito que tienen acá, el número par que sea, dividido 2, 30 dividido 2 me da 15. El siguiente es 16. Y después los ubico y los divido entre 2 porque hago un promedio entre ellos. El dato que ocupa la posición 15, ¿cómo lo encuentro a este dato? Muy fácil, me vengo a la frecuencia acumulada y veo acá, hasta acá hay 14 datos, el 15 está acá. Y el 15 corresponde al 5. El dato número 16 es 6. Entonces, hago el promedio entre los dos. 5 más 6 me da 11, y 11 dividido 2 es 5,5, aproximadamente 6. Mi mediana es 6. ¿Ah? Entonces, ojo que acá no es 15 más 16 dividido 2, y ese es un error muy común. Es el dato u observación que ocupa el lugar 15 y lo busco en la frecuencia acumulada, veo el lugar, pero el dato lo tengo que ir a buscar a la columna correspondiente a los datos. El dato que ocupa el lugar 15, ¿ah?, es el 5, y el dato que ocupa la posición 16, en este caso, es
6. ¿Ah? Después tenemos las medidas de dispersión. Entre las medidas de dispersión tenemos la varianza. Y para eso les dije que tenían que hacer frecuencia absoluta por la diferencia, la resta entre el promedio, este numerito nunca va a cambiar. Recuerden que nosotros dijimos que nuestro promedio es 7. O sea que en esta fórmula de acá, el 7 siempre se va a mantener constante. Acá siempre va a decir 7, acá 30. Lo que va a ir variando va a ser la frecuencia absoluta, que la sacamos de la primer columna del F sub I, que sería esta, y lo otro que tenemos que incluir es el X sub I, que es el dato, que está en esta columna de acá. Esto sería mi X sub I, y esto es mi F sub I. ¿Ah? Entonces, hacemos todo eso, que si somos prolijos y completamos esta tablita, es esta parte que tenemos acá, es ir cambiando nada más. Para acá, por ejemplo, en este caso sería 1, perdón, vamos a borrar, F sub I está acá, es 3 por X techo, que me dio 7, menos el X sub I, que es 1. Y esto lo tengo que hacer al cuadrado. Entonces haría la resta primero y me queda 3 por 6 al cuadrado. O sea que me queda 3 por 36. ¿Ah? Esto lo pueden hacer en la calculadora, siempre y cuando pongan los paréntesis no va a pasar nada. ¿Ah? Lo van haciendo en la calculadora y en esta columna van poniendo los resultados. Una vez que tengan todos los resultados, que ya calcularon todo con cada uno de ellos, ¿ah? Para la segunda será 1 por, abro paréntesis, 7 menos 2, que es mi X sub I, ¿ah? Al cuadrado. Y entonces así van haciendo con cada uno. Una vez que tienen todo, como les decía, hacen la suma de todo y lo ponen acá abajo. Y con eso les va a facilitar esto que está acá. Vieron que es la sumatoria, la varianza es la sumatoria, ¿ah? El sigma al cuadrado, que es la varianza, es la sumatoria de F sub I por X techo menos X sub I al cuadrado, la suma de la última columna dividido 30. Y después, para calcular la desviación típica, lo que vamos a hacer es hacer la raíz cuadrada de la varianza. Y a eso le vamos a llamar S, si estamos trabajando con una muestra, ¿ah? Y por lo general, acá si trabajamos con una muestra, en algunos libros les va a aparecer n-1, o sea, acá estarían usando 29 datos, ¿ah? Y si lo hacen con, mediante un censo, con toda la población, lo van a hacer con el 30. ¿Ah? Bien. Y después, lo otro que nos está faltando es el rango. El rango, ¿ah? Es el dato mayor menos el dato menor. En este caso, el dato mayor es 12 y el dato menor es 1. Entonces mi rango es 11. Acá tengo la varianza calculada, ¿ah? La varianza y la desviación típica. Acá tengo la desviación típica, que es la raíz cuadrada de lo que me dio la varianza. Para hacer la varianza, si quieren hacerlo todo, vieron que queda bastante largo si no lo hacemos con la tablita, vamos poniendo cada uno de esos términos que vamos calculando en la tabla y después lo dividimos entre 30. Una vez que tenemos eso hecho, le hacemos la raíz cuadrada y eso corresponde a la desviación típica.
Después nos piden las representaciones gráficas. ¿Qué es un histograma? Un histograma es un gráfico de barras donde todas las barras están pegaditas, una con otra, ¿ah? Y donde sobre el eje vertical vamos a poner la frecuencia absoluta, lo que sería mi F sub I o F sub A, como quieran llamarlo, frecuencia absoluta, y acá debajo vamos a poner cada una de las observaciones. En este caso la nota 1, 2, 3, 4, estos son notas. ¿Ah? Esto sería mi X sub I. Después, para el polígono de frecuencia es lo mismo que tenemos acá, pero en lugar de hacer un diagrama de barras, lo que vamos a hacer, esto arrancaría por acá en el 0, vamos a ir tomando los puntos medios de cada uno de los segmentos correspondientes al X sub I. Por ejemplo, acá tomo en 1, en 2, punto medio, en 3, y después los uno todos entre sí. Vamos uniendo. No se hace en el mismo gráfico, son gráficos diferentes, pero sí les digo para que tengan una idea de cómo se construye. Y después el ojiva, estos dos se hacen con la frecuencia absoluta, con F sub I. Este y este de acá, el histograma, que es un diagrama de barras, y el polígono de frecuencia, se hacen con la frecuencia absoluta. Y el ojiva se hace con la frecuencia acumulada. Entonces dicen, hasta el 1, si ustedes se fijan en la tablita, hasta el 1, la frecuencia acumulada era 3. Entonces vienen al gráfico y ponen que en 1 es 3. Después, al final de lo que sería la barra, en 2, ya ahí aumentó uno más. En 2, estoy en 4. Lo hago con la última frecuencia. En 2 estoy en 4. En 3, y voy mirando la tabla de correspondiente a frecuencia acumulada y voy construyendo al final de cada una el valor de mi frecuencia. Bueno, y estos serían los 3 gráficos básicos que podemos realizar o construir para un análisis estadístico. Bueno, y finalmente les dejo acá un ejercicio, y este va a ser la ficha 18. Les dejo el ejercicio planteado y ustedes lo tienen que resolver. Es para los 4 derechos: derecho 1, derecho 2, derecho 3 y derecho 4. Cualquier duda o consulta que tengan, me escriben, ¿sí? Bueno, y los animo a que todos empiecen a asistir a clase, los que puedan, y que sigan el curso, porque ahora viene la parte que es más accesible, que es estadística, que es probabilidad, que es financiera. Entonces no abandonen, que de alguna manera los que no se conectaron hasta ahora, vamos a poder resolver ese asunto al final del año para compensar el trabajo que no hicieron en esta mitad del año, pero traten de enfocarse ahora en esta parte para poder seguir avanzando. Eso sí, les pido mucha seriedad en esta parte del año. Y lo otro, como hablábamos en clase hoy con algunos compañeros, lo van a poder ir haciendo de a poco, pero no abandonen el curso. Bueno, cualquier duda, ya saben, me escriben. Hasta mañana.